Sin una sociedad civil organizada es imposible la construcción de cualquier Estado y mucho menos su desarrollo socioeconómico. De esta manera, un trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad civil hace posible emprender acciones para generar bienestar y caminos para construir una mejor nación. Pero, ¿cómo funciona en Cuba la sociedad civil? ¿Qué acciones realizan? ¿Cuáles son sus diferencias? Precisamente hoy estaremos conversando sobre este tema. Ya invitamos a que pase a nuestro estudio al doctor en Ciencias Jurídicas Ahmed Ramírez Sánchez, profesor. Bienvenido a nuestro espacio, gracias por acceder a nuestra invitación. Él es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y miembro de la Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo. Presentando el tema, yo le invito a que me acompañe estos 27 minutos de programa. Comenzamos ya con el tema y empezamos preguntándole al profesor. Si bien no existe un término general que pueda englobar toda la sociedad civil en sentido general, sí existen características comunes que puedan identificarla. Entonces, por supuesto, la pregunta que debe iniciar el debate es ¿qué es sociedad civil? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que estos conceptos son conceptos que todavía a veces no son tratados con toda la profundidad o a veces no son socializados por toda la población en la exactitud de lo que merece. Yo recuerdo hace, no sé, 20 años se hablaba en un debate académico entre politólogos, juristas, si el término sociedad civil podía ser un término que encarnara en las esencias del modelo en Cuba. A día de hoy nos ha pasado lo mismo que con el concepto de Estado de Derecho del artículo 1 de la Constitución. Por muchos años tuvimos un debate si Cuba era un Estado de Derecho y evidentemente el texto constitucional del 2019 ha reafirmado en su artículo primero que Cuba es un Estado socialista de derecho. O sea, hemos traído un ejercicio no solo académico, sino también un ejercicio práctico de cómo Cuba cumple en la regulación de su forma de organización política, en la organización de su sistema de derechos y de garantías de los derechos de las personas, pues evidentemente con el estándar del Estado de Derecho. Y así pasa con el término sociedad civil, que si lo miras incluso lingüísticamente te podría llevar a algunos equívocos. Que haya sociedad civil significa que no existe otro tipo de sociedad. Por muchos años nosotros hemos tenido actores partícipes genuinos de lo que en otros lugares donde surgió el concepto sociedad civil, pues evidentemente lo está. Por lo tanto, yo creo que lo primero que podríamos decir a este particular es que asumir hoy, a día de hoy, una noción de sociedad civil en Cuba evidentemente encarna a esos representantes legítimos, esas organizaciones legítimas de masas que agrupan determinados sectores, determinadas afinidades, determinados intereses de la población, ya sea porque tenga que ver con un interés profesional, ya sea porque tenga que ver con una marcada manera de profesar, por ejemplo, la fe, que es un atributo que distingue a los cubanos, ¿no? Esa manera laica y abierta de poder tener el desarrollo de este derecho tan importante. Y a partir de ahí uno va tocando pues cada uno de los sectores sensibles de la población. Los vemos en las políticas de inclusión con la Federación de Mujeres Cubanas, lo vemos en la protección de los derechos de trabajadores con los sindicatos, lo vemos con cada una de esas organizaciones sociales que tenemos en nuestro diseño y que están en el texto constitucional habilitadas para entonces ser precisamente esos actores que puedan representar la voz del pueblo, las necesidades del pueblo, canalizar evidentemente cada una de esas necesidades, cada una de esas aspiraciones y cada una también de esas inquietudes de ese debate que se genera a día de hoy en nuestro contexto. ¿Y cuáles son las principales características de la sociedad civil y su finalidad? Bueno, si uno mira en el contexto de surgimiento, la sociedad civil está marcada por un grupo de actores que siempre pues, van a tratar de incidir en la gestión de políticas públicas. Por eso digo que si uno lo mira desde esa perspectiva, la Asamblea encuentra una representación amplia de diversos actores de la sociedad civil. Y si uno ve el cronograma legislativo de nuestra Asamblea, pues
pues toma cuenta entonces de que hemos adoptado una política no solo a nivel de leyes, también a nivel de decretos leyes, a nivel de decretos. Hay una política, por ejemplo, la última, la del protocolo de la actuación para la violencia, por ejemplo, que se está liderando con mucha fuerza en este momento. Yo creo que es uno de los grandes resultados de este año dentro de los actores que promueven este tipo de políticas públicas. Por lo tanto, si uno lo analiza en ese sentido amplio, pues evidentemente buscar incidir, buscar tener un papel que se canalicen, que se escuchen las determinadas expectativas, las determinadas necesidades, las determinadas intereses por parte de los decisores a la hora de fomentar esas políticas públicas. Por eso vuelvo y te repito que en ese concepto amplio yo creo que sí, que podemos considerar nuestros representantes, nuestros actores constitucionalmente reconocidos e instaurados por ya hace muchas décadas en nuestro modelo como representantes legítimos de nuestra sociedad civil. Así es. Entonces podemos decir que la sociedad civil es una parte de la ciudadanía organizada con objetivos comunes. ¿Cómo los miembros de esa sociedad civil pueden ejercer su poder con el propósito, por supuesto, del bienestar común y el bienestar general también de los ciudadanos? Bueno, yo creo que hay en esa última idea que tú formulas, pues evidentemente hay una idea de partida, y es que lo primero que reina en el espíritu de la Constitución es la defensa del interés colectivo, la defensa de los derechos, y nadie puede ejercer un derecho cuando demerita el derecho de otra persona. El artículo 64, por ejemplo, de nuestro texto constitucional es una referencia de los límites de los derechos de unas personas con relación a otras. Por lo tanto, si uno lo analiza desde ese enfoque, los actores de la sociedad civil encuentran todas las formas posibles de legitimación, desde la iniciativa legislativa, desde la rendición de cuentas, desde su presencia en el máximo foro legislativo en Cuba, desde la participación en los procesos legislativos que en estos últimos 5 años han sido muy intensos, y los criterios de todos los actores de la sociedad civil pues han sido tenidos en cuenta, las sesiones de trabajo que se han tenido en cada uno de los proyectos de leyes en relación a los intereses de cada uno de esos actores de la sociedad civil. Por lo tanto, yo creo que es un modelo amplio, pero que no solo se queda en el estadio superior del nivel de toma de decisiones del Estado. Los actores de la sociedad civil están implícitos en cada esquina del funcionamiento de las bases democráticas de nuestro Estado, y en el municipio, que es donde realmente a día de hoy amerita esa intervención. Allí en esos espacios comunitarios donde evidentemente a día de hoy existen algunas insatisfacciones, existen todavía algunas tensiones que se puedan generar entre los intereses de varias personas, y evidentemente yo creo que esos actores son pues la vía legítima para poder canalizar pues todas las inquietudes, buscar la mejora, porque evidentemente no es solo venir a ejercer ese derecho de queja y a transmitir la insatisfacción, sino que también yo creo que se trata un poco de construirnos entre todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el mejor aporte de la sociedad civil, que es buscar también alternativas para una mejor construcción común. Así es, yo le propongo ahora hacer una primera pausa en Buen Cubana. Cuando regresemos estaremos hablando sobre las condiciones para una organización de la sociedad civil sea legítima, y aclararemos algunas polémicas. Enseguida regresamos con más. En Cuba se promueven y protegen los derechos humanos para todos y todas. Las personas con discapacidad tienen en este referente un país donde son escuchados, atendidos y pueden compartir sus experiencias libremente con las diversas comunidades. Como garantía de la nación, las personas con discapacidad participan en los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones que el resto de la población. Las personas con discapacidad en Cuba no se limitan a ser solo beneficiarias de programas sociales y políticas públicas de cobertura universal, sino que además son actores empoderados de sus propias realidades con pleno apoyo gubernamental. La Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, constituida el 14 de marzo de 1980, tiene como misión fundamental la integración de las personas con discapacidad físico-motora a una vida socialmente útil con iguales derechos y oportunidades, así como lograr el pleno acceso al trabajo, el estudio, el deporte, entre otras actividades. Por su parte, la Asociación Nacional del Ciego, ANSI, fue creada como una organización no gubernamental y no lucrativa el 19 de julio de 1975. En la actualidad cuenta con más de 31.000 asociados.
Tiene filiales en todas las provincias del país, así como representantes en cada uno de los municipios que conforman estas provincias. Asimismo, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, ANSOC, es otra organización no gubernamental con personalidad jurídica y económica propia, fundada el 3 de enero de 1978. Tiene como misión representar a la comunidad sorda, hipoacúsica y sordociega de Cuba, contribuyendo a elevar su calidad de vida y sirviendo como mediador con las instituciones gubernamentales y organizaciones sociales y de masas en la materialización de todos los anhelos. También se constituyó la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual. Esta tiene como objetivo promover el desarrollo inclusivo de estas personas, participando y contribuyendo de conjunto con los órganos del Estado y el Gobierno en la creación e implementación de instrumentos y mecanismos que incluyan el diseño de políticas públicas, programas y proyectos para así garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este sector de la sociedad. Las personas con discapacidad en Cuba, componente indispensable de nuestro pueblo, también forman parte, sin restricciones, de otras organizaciones sociales y de masas encargadas de defender los derechos y garantizar la plena participación de los obreros, los campesinos, las mujeres, los intelectuales y artistas, así como los estudiantes de los distintos niveles de enseñanza. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Segunda ronda de debate en Buen Cubano y seguimos con nuestro tema de sociedad civil. Y profesor, usted hacía referencia a la acción de la ciudadanía en algunas discusiones del Parlamento y donde se discuten las altas leyes. Y yo le quería preguntar, muchas veces ese clamor popular de la ciudadanía ha hecho que se discutan algunas leyes en el Parlamento, incluso que se lleven a debate algunos temas para hacer ley. ¿Me puede poner algunos ejemplos? ¿Cómo es este proceso? Bueno, lo primero que hay que decir es que Cuba, a partir de la Constitución del 2019, ha entrado en un proceso legislativo que no tiene referentes prácticamente en la historia de nuestro constitucionalismo socialista. Bueno, el mejor referente podrían ser aquellas comisiones legislativas de los años 70, pero yo creo que la experiencia esta, pues yo creo que sobrepasa. Hemos visto involucrarse a muchos sectores profesionales, está la universidad, están cada uno de los sectores que se siente representado en cada una de las leyes, pero lo más importante de estas leyes es que muchas de ellas, casi todas, por no ser, para casi ser absolutos, pues han tenido espacios de debates, más grandes unas, más pequeños otros, pero donde ha habido socialización. Podemos poner dos ejemplos muy concretos de esta dimensión. La primera es, por ejemplo, nuestro código de familia. Yo creo que la experiencia del código de familia habla por sí sola en un país donde, como bien decía ahorita, existen pues diversas posiciones en lo que a la familia, a la concepción de la familia respecta y también existen diversos modelos de familia. Entonces, estamos hablando de un contexto donde evidentemente hay un pluralismo en cuanto a los intereses, y yo creo que el Código de Familia, como lo es la Constitución en sí, recoge las necesidades de esa pluralidad de intereses. Es una Constitución inclusiva y por lo tanto es un Código de Familia inclusivo que ha tenido a bien escuchar a todos y ha tenido también a bien sumarse a poner en la mano de las personas el nivel de aprobar si ese es el modelo de Constitución que queríamos y si ese era el modelo de Código de Familia que quedaría planteado pues posteriormente en el código. Son dos ejemplos de cómo mecanismos participativos han tenido una amplia difusión y donde por supuesto los actores de la sociedad civil han tenido una implicación muy amplia, porque desde la mirada en que usted probablemente esté inserto en varios de estos actores sociales, en el tejido de estas organizaciones sociales nuestras, pues evidentemente ha tenido la posibilidad desde su comunidad, desde su entorno profesional, desde su sindicato, desde su sector, pues de alguna manera de poder dar su criterio, dejar su posición. La experiencia de nuestra Constitución, yo creo que por ahí está la reseña, casi aproximadamente más de un 30% del proyecto original sufrió o modificaciones totales o modificaciones parciales, aunque sea incluso en el posicionamiento de los artículos. Y cuando se habla del Código de Familia, que ha introducido una de las leyes en materia de regulación de la familia
más importantes de todo el contexto iberoamericano, pues evidentemente también hablamos de las experiencias, de la participación de la sociedad civil en temas tan importantes como la familia. Bueno, los cubanos somos personas muy familiares y defendemos evidentemente nuestro modelo familiar. Ahora, también hay otra idea, y es la idea de cómo los proyectos legislativos se transparentan, que es uno de los grandes principios de actuación del Estado cubano, el principio de transparencia y el derecho al acceso a la información pública. A día de hoy no hay un proyecto legislativo que no salga, que no se publique cuando ya está, o sea, no en su etapa previa de elaboración, de la aprobación de políticas, pero sí en el momento en que ya los diputados van a conocer, pues también la ciudadanía tiene acceso. Y se han habilitado cuentas de correos electrónicos, se han habilitado mecanismos de participación donde toda la ciudadanía y en concreto donde esos actores de la sociedad civil pues han tenido una voz muy fuerte para poder decir, bueno, aquí nuestros intereses son estos, aquí lo que queremos defender es esto. Yo creo que ha sido una experiencia muy rica porque evidentemente habla de calidad democrática. Y así es, y sobre todo cuando hablamos del Código de la Familia se le dio mucha información al pueblo sobre el tema y el pueblo se sintió en capacidades y condiciones de dialogar incluso con juristas, con abogados de alto prestigio y de alto conocimiento, y eso da cuenta también de la participación popular y de cómo actúa la sociedad civil también en muchas ocasiones. Profe, ahora yo le quiero hacer otra pregunta importante y que no puede dejar de salir a debate, ¿no? Que existe polémica en ciertos grupos sociales sobre la exclusión de algunos sectores de nuestro país considerados por ellos sociedad civil. Pero yo le pregunto, legalmente, todos los cubanos somos la sociedad civil en Cuba. ¿Qué avala el reconocimiento de una organización de la sociedad civil a nivel institucional y de acuerdo a términos constitucionales? Bueno, lo primero que quiero decir es que en cualquier país del mundo existen leyes de sociedades, ¿no? La nuestra es una ley que aunque está en proceso de perfeccionamiento, pues establece un estándar de cómo se deben constituir este tipo de sociedades. Lo segundo que te quiero comentar es que en cualquier parte del mundo las personas en esta manera de hacer gobierno 2.0 o 3.0 se levantan con su red social de moda y pueden desde la opacidad y desde a veces un perfil que usted ni conoce, construir toda una historia que puede ser verídica, más, menos, pero también puede ser desdoblada. Entonces, también vivimos en la era de los grandes medios de comunicación, donde a veces una persona cree encontrar una causa y evidentemente su causa tal vez no lo acompaña porque no tiene todos los méritos, todos los argumentos legales. Bueno, yo creo que las experiencias de la sociedad civil en este tipo de grupos que emergen en cada uno de los contextos, yo creo que ha sido un elemento de dinámica o más bien de dinamización de las situaciones políticas en cada uno de estos estados. Cuba no está ajeno a esta situación, máxime cuando usted comprende que vivimos en un escenario donde evidentemente el mundo te ve más de afuera que desde las propias interioridades de adentro. Y esto pues tiene un valor importante. Tiene un valor importante porque las personas te emulan a que entres en un estándar que evidentemente es el estándar de una sociedad que no es esta sociedad, sino que es otro tipo de sociedad, donde hay otro tipo de valores, donde hay otro tipo de realidad económica, donde hay otro tipo de realidad social, y que evidentemente responde también a otro tipo de ética social. Entonces, si usted habla de una sociedad y determinados actores, pues evidentemente hasta dónde llegan esos actores, cuál es la conformación de esos actores, cuáles son los intereses de esos actores, porque evidentemente yo vuelvo a decir, el hecho de que la Constitución de la República fuera aprobada en un margen que no fue la unanimidad es la mejor expresión de que en Cuba hay unas líneas determinadas en cuanto a la aceptación o no de ese consenso, pero hay un consenso. Por lo tanto, en ese consenso hay unas líneas generales de ese consenso político que está reconocido democráticamente y hay unas líneas de cómo deben ser pues reguladas las cuestiones. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que permite cualquier tipo de iniciativa popular, proyectos, tenemos miles, organizaciones internacionales, la UNICEF
por ejemplo, con todo lo que se hace para la protección del niño, las personas en situaciones de discapacidad, con todo el tratamiento que ha tenido en los últimos tiempos, los protocolos de actuación, la defensoría que está creando el Ministerio de Justicia, pues son tal vez algunas de las expresiones de cómo, si usted tiene alguna iniciativa de poder llevar a cabo y de manifestar su interés, evidentemente yo creo que existen los medios. Luego está la manera de manifestar su interés por unos medios que no son los que esa sociedad ha convenido, que son democráticos y que cualquier sociedad podría decir que no son los convenidos en que son democráticos. Claro, y cierro con esto, pasa también que responde también a la dinámica de un modelo, como un modelo político como el nuestro, donde la lógica no es la lógica de la dinámica del partido, más bien es la lógica de la representación, y que la verdadera representación está en esos actores que se ven identificados de la sociedad civil en cada uno de los estratos y las decisiones del poder. Yo le propongo ahora hacer una última pausa en Buen Cubano para luego retomar la información. Recuerde que si quiere aportar al debate o sugerir nuevos temas, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu o a través de nuestras páginas en redes sociales. Enseguida volvemos. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo, 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma, 8 horas. Un módulo detector de fuego, 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Volvemos a nuestro último bloque de debates y profesor, usted me comentaba que el término sociedad civil es un término que se ha globalizado y que se ha adaptado a nuestro contexto cubano, pero que no deja de tener manipulaciones a nivel internacional, una de las cuales ha sido en el último foro internacional donde participó la cumbre de la CELAC Unión Europea y donde no se invitó a la sociedad civil cubana que iba en representación de nuestro país. ¿Cómo puede actuar Cuba cuando eso pasa, cuando no se reconoce a la verdadera sociedad civil cubana y cuáles son esos mecanismos para defender y legitimar nuestra sociedad civil? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el contexto de la CELAC, que como todos bien conocemos, es un mecanismo de integración regional, donde Cuba ha puesto muchos esfuerzos y donde evidentemente Cuba goza de un gran prestigio, pues en los últimos tiempos también ha sido contaminado por ciertas maneras, por ciertas líneas de pensamiento que tratan de no reconocer la legitimidad de los actores de nuestra sociedad civil. En contraproducción a eso, usted sigue las noticias y se encuentra personas de organizaciones que aparentemente, o personas que aparentemente residen o han residido en Cuba bajo determinadas defensas, determinados intereses, pero yo creo que la palabra aquí vuelve a ser el primer orden, la legitimidad. ¿De dónde surge la legitimidad de estas personas? ¿De dónde surge la legitimidad de estas organizaciones? ¿De dónde surge la legitimidad si volvemos a plantear que todo parte de un orden constitucional donde todos pues tuvimos la posibilidad de decir si estábamos de acuerdo o no y que por consenso pues la mayoría adoptó que fuera ese el modelo y esa es la forma que teníamos previsto? Entonces, llegar a un escenario de esto evidentemente supone una lesión a la posición internacional de nuestro Estado y yo creo que los mecanismos de denuncia de nuestro Estado en relación a este tipo de actitudes hostiles de ciertos sectores, pues evidentemente han sido enérgicos. Y yo creo que cualquier Estado que no fuera el cubano y sufriera este tipo de situación, pues yo creo que hubiera actuado en esta o en medidas incluso pues con más fuerza, porque evidentemente supone un desconocimiento de un modelo democrático interno y con esto pues iría a violar uno de los grandes principios del derecho internacional, que es la no injerencia en la soberanía de los estados, incluso por un mecanismo regional, como lo representa para el día de hoy el CELAC, y en el cual Cuba pues evidentemente, como bien yo decía, comparte no solo una idea de idiosincrasia y cultural regional, sino también patrones de actuación políticas comunes con muchos países de nuestra región. Yo le pregunto por último, y en su opinión personal también, en su experiencia, ¿cuáles son las características que remarcan a la sociedad civil cubana en diferencias
a otras sociedades civiles en otras partes del mundo, también por nuestro contexto nacional. Yo creo que hay una palabra, para no agotarnos, yo creo que hay una palabra que puede ser la esencia de toda esta idea. Yo creo que es representatividad. En nuestro diseño hay representatividad en cada uno de los actores que conforman nuestra sociedad civil. Usted lo ve desde el pequeño, usted lo ve desde los educadores, usted lo ve desde los médicos, usted lo ve desde los trabajadores, usted lo ve incluso en el sector no estatal. No podemos decir que a día de hoy no exista representatividad y que ese criterio de representatividad no esté logrando influir decisivamente en el desarrollo del país. Baste con mirar nada más hace 10, 15 años atrás las grandes transformaciones que ha tenido nuestro modelo político en función de abrir, de potenciar un discurso, del entendimiento, de generar pues evidentemente un diálogo entre cada uno de los sectores, incluso cuando evidentemente pues existan puntos de tensión como la vida en sí es tan rica y como los puntos de mirada evidentemente son tan ricos, y yo creo que la búsqueda de esa representatividad es lo que nos puede llevar a la construcción de un mejor bien común, y yo creo que al final esa es la mejor manera de poder hacer ese Estado socialista de derecho, que como bien dice el texto constitucional, es con todos, pero también es para el bien de todos. Profesor, yo le agradezco muchísimo que haya estado junto a nosotros para aclarar todas las dudas y todos los significados de sociedad civil, y que además haya puesto su empeño por llegar hasta nosotros. La sociedad civil cubana ha trabajado en la sensibilización y educación de temas elementales para el desarrollo social, político y económico de nuestro país. Sus acciones van desde la petición a que se conformen nuevas políticas nacionales hasta el apoyo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o el reclamo internacional al fin de las sanciones coercitivas y unilaterales y la eliminación de las armas nucleares. Su defensa a todas las causas justas y por el bienestar del pueblo cubano es sistemática y consecuente. Usted recuerde, nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país.